y ya comenzó esta semana la campaña de publicidad, de propaganda por el plebiscito. La franja televisiva va a empezar el 25 de septiembre, justo un mes antes de la fecha pactada para el plebiscito del 25 de octubre. El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral ha estado muy presente en el debate estos últimos días y estábamos con él para terminar de aclarar, o tratar de terminar de aclarar algunas de las cosas que quedan como dudas. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenos días. Buenas tardes. Muy bien, muy buenos días. Sí, buenas tardes. Son un gusto, casi las 12. siempre hablar contigo. Estamos justito, casi las 12. Oiga, a ver, todavía está en duda y se ha armado mucha polémica por el voto de las personas que están contagiadas con COVID-19 y que están en cuarentena por disposición de la autoridad sanitaria. Usted ha sido de los que considera que todavía hay tiempo para buscar una fórmula. Pero Andrés Tagle, uno de los consejeros del mismo servicio electoral, dice establecer nuevos procedimientos de votación a 2 meses o menos de 2 meses del plebiscito. La verdad es que es un espacio casi infinito para cometer errores, para que haya equivocaciones y problemas. ¿Hay tiempo realmente de aquí al 25 de octubre para hacer algo en esa perspectiva? Yo creo, Iván, que si hay voluntad hay tiempo. Aquí nosotros hemos tenido que ir variando un análisis a fondo que hemos tenido que hacer para ver cómo garantizamos el voto de todas aquellas personas que tienen derecho a hacerlo. Hay que recordar que en Chile solo no pueden votar, están inhabilitados 250.000 personas en este caso, porque están con interdicción por causa de demencia, dictada por un tribunal, o por la suspensión de su ciudadanía o la pérdida de ciudadanía. Todas las demás personas tienen derecho a participar. Ahí nosotros tenemos un problema serio con las personas privadas de libertad que no tienen suspendido su derecho a sufragio y no se ha legislado respecto de eso. Que están en prisión preventiva, por ejemplo, eso, ¿no? Claro, y que no están condenados a más de 3 años de un día, procesados por delitos que merezcan pena de un día. Pero desde el año 2013 hemos estado planteando. Yo he hablado con varios ministros y de distintos gobiernos, con varios ministros de justicia, y ahora creo que ya con el acuerdo que llegamos en la última conversación con el presidente de la República, vamos a tener resuelto ese tema donde claramente hay una violación de los derechos humanos de esas personas a quienes se les agrava la pena con el hecho de no poder votar. Si le entiendo bien, Patricio, si le entiendo bien, si hay una solución para que vote toda la gente, no va a ser una solución solo para los contagiados con COVID-19, va a ser para todas las personas que están en la misma situación, digamos. Yo diría que en este momento no. En este momento debiéramos centrarnos en las personas que están con COVID-19, no es una situación discriminatoria, porque aquí lo que ocurre es que las personas que están privadas de libertad lo están por una decisión de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, y que está controlado por Gendarmería, que depende del Ministerio de Justicia. En cambio, aquí se trata de personas que la autoridad sanitaria determina por razones fundamentalmente del Código Sanitario, pero que también tienen origen constitucional. Aquí hay que recordar que están en colisión 2 derechos humanos, el derecho a la salud y a la vida y el derecho a los partidos, a la participación política. Y por otro lado, también esto está garantizado en el artículo 19 de la Constitución, el número 1, el número 5 y el número 15. El Estado tiene que, de alguna manera, proteger la vida, la integridad física y psíquica de las personas y tiene que proteger la salud de las personas. Pero también tiene que proteger los derechos políticos de las personas. Y en este momento se está dando, por primera vez en Chile, y eso es lo histórico, un derecho político que es que las personas, por el hecho de ser tales, por el hecho de ser personas, tienen derecho a participar directamente, ya sin representantes, directamente en el gobierno de su país. Nunca antes se había preguntado, creo que en el mundo, a una persona si quería o no una nueva constitución y qué órgano debía redactarla. Eso es lo relevante. La jurisprudencia internacional, Iván, dice que cuando están esta coalición no puede optarse por un derecho dejando sin ejecutar el otro. Eso es lo que tenemos que, nosotros como servicio electoral, nuestro rol es proteger con el sentido común, obviamente, que estamos en una pandemia mundial. Lo que pasa es que entrar en esa disquisición es muy complicado, porque ¿qué diferencia a una persona que está contagiada por coronavirus de una persona que está contagiada de otra enfermedad y que también está en cuarentena, o de una persona que está enferma y no puede salir de su casa porque está enferma solamente, o una persona que está en prisión preventiva y que no ha perdido sus derechos políticos? ¿Cuál es realmente la diferencia? ¿Por qué hacer una excepción específica con una enfermedad en particular? Claro, no, bueno, lo decimos, las personas que están privadas de libertad dependen de decisiones fundamentalmente del Poder Judicial. Claro, pero no han perdido sus derechos. Claro, no han perdido sus derechos. Y nosotros hemos planteado, hemos estado en mesas con distintos ministros y con distintos subsecretarios de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Ha habido hasta proyectos de ley, avanzamos uno, me acuerdo con Lorena Fríes cuando ocupó ese cargo, pero no se ha concretado. En el primer gobierno del presidente Piñera, cuando la ministra de Justicia, me parece Patricia Guzmán, planteó su interés en este tema, al día siguiente fue inmediatamente controvertida. De tal manera que hoy día yo creo que estamos avanzando para resolver ese problema que tiene una solución específica y que la solución está en otros países de América, como Ecuador, por ejemplo, donde con el voto anticipado se instalan mesas al interior de los recintos penales, ¿no es cierto? Y ahí quienes quieren votar, hay voto obligatorio, van y votan y se ordenan, pero con voto anticipado, vale decir, requiere un trabajo mayor. Personas que no han podido votar porque están enfermas, infartadas, fracturadas el día anterior, que están con tifo o por reposo médico, siempre han tenido esa limitación. Pero aquí se trata concretamente de personas que están sufriendo efectivamente una enfermedad. Estamos hablando del tema de las personas con coronavirus, claro, y podríamos incorporar respecto de las personas. Aquí, ¿sabe cuál es el punto? Que además, Iván, nosotros no sabemos quiénes son, ni podemos saberlo, porque el contagio se da entre 10 y 14 días, entre exacto, 12 y 14 días, digamos. Entonces, si decimos inscríbanse en los próximos 5 días, las personas pueden contagiarse muy cerca del plebiscito. Ese es uno de los problemas. Y el otro de los problemas es que las personas tienen 10 días, según nos dicen todos los médicos, de recuperación, de tal manera que si se inscriben en una lista dando su identidad y renunciando, porque tendrían que renunciar hoy día al privilegio que tienen del secreto, eso está protegido. Lo vimos con el Consejo para la Transparencia en profundidad. Está protegido por la Ley de Derechos de Deberes del Paciente y por la Ley de Protección de Datos Personales. Pero por todas esas razones, ¿no cree que es un problema imposible de resolver? A mí me da la impresión de que uno tiene que, cuando está jugando un rol en una institución que tiene por finalidad proteger derechos, no debe dejar nunca de buscar hasta la última solución. Si en un momento determinado se da cuenta que no es posible, hay un refrán que decimos los abogados que a lo imposible nadie está obligado. Sí, claro. Pero no podemos renunciar con anticipación a buscar fórmulas. Ahora, si hubiera un consenso legislativo entre el gobierno y el Congreso que le diera facultades al servicio electoral para implementar alguna de las posibilidades técnicas, eso es otra discusión, pero si hubiera ese consenso rápido, pronto, ¿el servicio electoral estaría en condiciones de habilitar algún tipo de solución de aquí al 25 de octubre? Tendríamos que estarlo porque nosotros estamos para cumplir la ley. Ahora, soluciones quedan muy pocas. Analizamos la posibilidad de que fueran a centros especiales, que fueran incluso a centros de salud, donde los pudieran atender las personas que hoy día conocen quiénes son los contagiados de COVID-19 y que los atienden, donde tienen además cómo trasladarlos, pero en un momento determinado el ministro de Salud, que es la autoridad sanitaria, y quien le reconocemos, digamos, precisamente la facultad para hacerlo, dijo no van a salir de sus casas. Eso inmediatamente dejó de lado eso. Hoy día tampoco nos sirve el voto postal. En el voto postal la persona tiene que trasladarse a una oficina de correo y ante el funcionario de correo acreditar que es la persona que está efectivamente entregando el sobre con la votación. ¿Sabe cuántas oficinas de correo hay en Concepción, Iván? 4. ¿Sabe cuántas hay entre Valparaíso y Viña? 8. Entonces, uno al final... Y además estas personas no pueden salir, digamos, así que no... Bueno, y además no pueden salir. Y la única salida que iba quedando era esta. Yo reconozco... La del voto domiciliario, llevar la urna a la casa, digamos, por decirlo así. Llevar la urna a la casa. No lo habíamos conversado como tema específico, ni había acuerdo en el Consejo. En eso quiero ser muy claro. Pero sí, todos estábamos buscando alguna solución para los efectos de que se cumpliera, ¿no es cierto?, y se respetara el derecho que tienen estas personas para poder votar. Como lo estamos haciendo también por vía distinta, porque es otra fórmula la que hay que utilizar con las personas que están privadas de libertad o las personas que están a veces en algunos centros a 5.000 metros de altura y el permiso de 2 horas que le puede dar el empleador no les permite ejercer el derecho de sufragio. Presentamos, nosotros, mire, en abril del año 2019, Iván, le entregamos al ministro Gonzalo Blumel, cuando estaba desempeñando el cargo de secretario general de la Presidencia, 64 propuestas a partir de la obligación que nos impuso la legislación del año 2016, la gran reforma durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que nos obligaba a hacer una evaluación de las leyes después de la elección. En abril del año 2019 concordamos con el ministro Blumel un proyecto donde si lo hubiéramos
tramitado, ya tendríamos voto anticipado. O sea, ¿qué pasó? El ministro Blumel se fue al ministro del Interior. Me ha tocado con 3 ministros conversar, 4 ministros de Sexpress conversar este tema. El ministro que lo reemplazó estimó que no era relevante y envió una reforma que se está tramitando y que el martes sigue tramitándose en el gobierno interior, pero que está bastante licuada, que en definitiva solo resuelve el problema de las personas mayores de 90 años que no han sacado su documento de identidad los últimos 11 años y que no han votado en las últimas 2 elecciones y no tienen documentos de identidad. Seguramente están fallecidas, son 152.000 personas. Iván, nosotros tenemos 5.460 personas con más de 130 años y la gente apunta los dardos contra el CERVEL. Oiga, esas personas están vivas para el registro civil y por eso no nos y por eso están en el padrón electoral. Oiga, pero ya que estas cosas están así, ya que este plebiscito iba a ser en abril y lo postergamos para octubre, ¿qué pasó? ¿El sistema político, el Congreso, el gobierno pecó de desidia en dejar esto para última hora? Yo en esto lo califico porque lo he visto trabajando a todos, además con una tremenda responsabilidad respecto de la salud de la población. Basta mirar la lamentable cifra que tenemos de personas fallecidas y de personas que están contagiadas. Creo que no estuvieron mirando al techo. Pero también quiero aclarar que nosotros en la reforma del año 2016 planteamos la posibilidad de que se nos diera iniciativa legislativa. Hay países en el mundo donde los órganos electorales tienen iniciativa de ley. No estoy hablando de iniciativa popular, que también la comparto, pero en este caso, y opinión personal, estamos de iniciativa legislativa. En Colombia, ¿no es cierto?, hoy día, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, en República Dominicana, el órgano electoral, después de hacer una elección, cuando se da cuenta de los problemas, cuando prevé problemas que puede proponer una legislación para solucionar proyectos de ley. Patricio, no lo tenemos, así que no tenemos responsabilidad en eso. Son los colegisladores, aquí son el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Oiga, aprovechemos de aclarar algunas dudas prácticas en torno a la votación. Tenemos algunas preguntas del público, a propósito, a ver si las podemos contestar. Mire esta. Mi nombre es Marcos Peña y mi pregunta es si para esta ocasión es obligatorio ser vocal de mesa. Buena pregunta. ¿Es obligatorio ser vocal de mesa? Sí, es un deber cívico que está establecido, digamos, en la ley. Nosotros sí, respecto a los vocales de mesa, estamos estableciendo, vamos a dejar establecido en el protocolo, que va a ser una causal de excusa el tener 60 años o más, vale decir, vamos a establecer excusas. Hoy día 70 años o más permite excusarse. Pero se va a bajar ese límite. Se va a bajar 60 años o más, que es la población de riesgo. ¿Ya? Y además se van a mantener el resto, ¿no es cierto?, las mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Pero si tengo menos de 60, pero vivo con un adulto mayor, por ejemplo, y la verdad es que voy a estar todo un día expuesto a contacto con gente. Son temas que resuelve la Junta Electoral. Nosotros no nombramos a los vocales. Sí, los nombra la Junta Electoral. Junta Electoral, que es un órgano autónomo. Ahí hay que tener presente, ¿no es cierto?, que se puede presentar los reclamos, digamos, por las excusas pertinentes y la Junta Electoral es la que resuelve. Mire, tenemos más preguntas. Mire. A ver. Hola, mi nombre es Brenda. Si mi comuna está en cuarentena, ¿voy a tener algún permiso especial para ir a votar? Eso. Hola Brenda, nosotros tenemos efectivamente establecido en la delegación de facultades que se promulgó hace 3 días, o 2 días, ya no me acuerdo, es muy reciente. Hace 3 días. Hace 3 días tenemos establecido que no podemos dictar ninguna medida general que impida la realización del plebiscito en una comuna, una región o en el país. Yo me imagino que no quiero anticiparme, pero el ideal es que, mire, aquí el plebiscito es de todos y de todas. Si nosotros hoy día empezamos a cuidarnos, todos, si empezamos a cuidar a nuestra familia, a nuestros amigos, a los vecinos, vamos a bajar el nivel de contagio de una manera muy importante. Pero por otra parte, es bien probable que haya alguna comuna en cuarentena en el país. No es raro pensarlo, digamos. Veamos, ¿qué pasa con esa comuna? ¿La gente debería tener un permiso para ir a votar? Me imagino que debiera haber un permiso para ir a votar. Creo que eso debiera ocurrir así. Pero eso depende de la autoridad de salud. Depende de la autoridad de salud, evidentemente. Si nosotros en este momento están ya en los padrones definitivos los 14.855.719 personas que van a poder votar, 59.552 de las cuales lo hacen en 66 países del extranjero, donde además
van a tener que regirse respecto a las normas de orden y seguridad y las normas sanitarias por las normas locales. Tenemos otra pregunta. Cuénteme. Tenemos otra pregunta del público, mira. Hola, mi nombre es Patricia Muñoz y me gustaría consultar, si una persona tuvo COVID, ¿necesita presentar algún documento que acredite que ya fue dado de alta? Ya. A ver, tocaya, sí, no le entendí bien la pregunta. Si yo tuve COVID-19, ¿necesito llevar algún certificado de alta, algún certificado médico que diga que yo ya tuve la enfermedad y que ya no, pero que ya no la tengo, ya no estoy contagiando a nadie? No, porque seguramente no va a estar, inmediatamente va a estar dentro de las personas que se recuperaron, afortunadamente, que son muchas, y de tal manera que no requiere llevar ese documento. Y no va a haber una lista de personas con COVID-19 vigente, por decirlo así, en los locales, ¿no? Que no pueden entrar. Es que nosotros eso es reservado, es secreto, esa información es secreta, ¿no? Claro. La hemos pedido y no nos van a entregar nunca esa información, pero sí la tiene Carabineros, que hace los controles en las calles, y sí las tienen las instituciones de salud primaria de cada uno de los municipios que están haciendo la trazabilidad y que son quienes se contactan permanentemente. 2 veces a la semana tienen que ir a ver a las personas que están contagiadas. Ellos saben, pero nosotros no tenemos la menor idea. Entonces, cuando hay gente que con mucha facilidad nos dice, hagan mesas especiales, ¿y qué? Mesas con un libro en blanco, esperando que llegue ¿quién? Que llegue alguien, claro, es medio complicado. Oiga, a propósito, una cosa que se me quedó en los vocales, una persona que tiene diabetes o una persona que tiene hipertensión, que han sido descritas como enfermedades de alto riesgo para concomitantes con el COVID-19, tendría una razón para excusarse y tendría que evaluarlo la Junta Electoral también, ¿no? Claro, también tendría que evaluarlo la Junta Electoral. Pero podría ser un motivo. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, es que los vocales son sorteados, algunos ya van a venir de los que estuvieron en las elecciones de 2017, la segunda vuelta de la elección del presidente Piñera, porque no han cumplido los 4 años todavía que establece la ley. Pero se han creado mesas nuevas, porque creció el padrón entre el padrón cerrado el 27 de diciembre y el 6 de junio, por la posposición del plebiscito. Ahí fíjese, 120.000 jóvenes cumplieron 18 años y que no habrían podido votar en abril, hoy día van a poder votar. Pero también se nombran vocales en el momento de constitución, de instalación de las mesas el mismo día de votación. Nosotros ahí estamos instruyendo a los delegados, jefes de local, que no consideren o que las personas puedan excusarse, las personas mayores de 60 años en esta situación de riesgo puedan excusarse con certificados médicos. Ahí rige la norma general. La norma general. Oiga, a propósito de los jóvenes, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, está pidiendo que se habilite el voto para las personas entre 16 y 18 años, para los adolescentes. Eso con el padrón cerrado ya es imposible, ¿no? Sí, ahí un poquito tarde. Ya, o sea, ni aunque hubiera una ley, digamos. No, es que se ha discutido esto antes, con anticipación, y hoy día ya el padrón definitivo está cerrado. 60 días antes del padrón, el día 26, nosotros publicamos y ya está disponible en la página cervel.cl. Exacto, ya está listo. Vamos con otra pregunta de la gente, mira. Hola, soy Diego. Quería saber si es que existe la posibilidad de que uno haga las votaciones en medio online y no ir presencialmente. Votación online. Diego, ese es un tema que también analizamos. Hay que distinguir, la votación online se aplica en Estonia y no tuvo muy buenos resultados. La votación online, el problema que tiene es que no asegura que sea secreto, que sea personal, porque cualquier persona puede utilizar una tablet, un teléfono, un computador con una clave determinada que se le enviaría por el servicio electoral o la clave única, pero no es secreto, no es personal y tampoco es presencial en el sentido que está regulado hoy día, que las personas deben presentarse ante una mesa. No es recomendable el voto online. Hay personas que confunden el voto online con el voto electrónico, que es otra cosa, porque en el voto electrónico lo que no hay en la mesa receptora de sufragio hay una máquina. Claro. Y uno en vez de votar con un lápiz, con un papel, pulsa en una máquina, ¿no es cierto? Y recibe probablemente como si fuera un cajero automático. Y todo esto. Pero hay que ir de todas maneras, hay que concurrir al local de votación. Y además es un sistema que se aplica de manera en elecciones generales solo en la India, donde votan más de 1.000 millones de personas y no habría otro sistema de votación, en Brasil, que es prácticamente un continente, bueno, y en Venezuela. Ya, tenemos otra pregunta, Patricia. Mi nombre es Alidianis Méndez, soy extranjera venezolana.
estoy en proceso de regularización para la definitiva. ¿Tendría yo derecho a votar para el plebiscito? A ver. Alivianis, un gusto además que puedas estar aquí, ojalá te hayan tratado bien nuestros compatriotas. Solamente tienen derecho a votar y tuvimos que resolver bien ese problema porque se hablaba de ciudadanía en el primer acuerdo, pero ya establecido y determinamos que pueden votar los extranjeros. Más de 378.829 extranjeros van a votar en esta elección, pero tienen que tener 5 años de residencia en el país. Digamos. De tal manera que si, Alanis, tú tienes esos 5 años y apareces en el padrón, vas a poder votar. Si no, vas a tener que seguir esperando el tiempo hasta esperar esos 5 años que exige la ley de avecindamiento para los efectos de otorgar derecho a los extranjeros. Es bien interesante porque ahí la gran mayoría de extranjeros que puede votar son 138.000 peruanos, después lo siguen los bolivianos, colombianos, argentinos y ecuatorianos. Ya, pero en eso, los 5 primeros. Pero para todos ellos ha regido la norma general, digamos, que es este periodo de residencia 5 años. mínimo, 5 años, ¿no? Para poder votar. Sí. Ya, oiga, en último caso, raya para la suma, ¿de qué depende que se haga el plebiscito el 25 de octubre? ¿Solo de la condición sanitaria a estas alturas, no? A estas alturas depende de la condición sanitaria. Nosotros estábamos preparados para realizar el plebiscito el 26 de abril. De hecho, hoy día ya estamos desplazando lo que es la cédula, el material electoral, porque trabajamos con bastante anticipación en todo, en propuestas que presentamos al Ejecutivo, al Legislativo y también en los temas logísticos. Y por eso las elecciones resultan como resultan en Chile. Y depende de la decisión que puedan tomar los poderes colegisladores. Mientras la Constitución le ordena al Servicio Electoral realizar el plebiscito el 25 de octubre, el plebiscito va sí o sí el 25 de octubre. Si hay algún cambio, nosotros obviamente tenemos que obedecer la Constitución. En materia de los lugares de votación, ¿se está privilegiando? ¿De quién depende? Primero, ¿qué lugares de votación se eligen? Y si se están privilegiando los espacios abiertos. Alguien proponía esta semana que se usara, por ejemplo, el Parque O'Higgins, que es una gran explanada. Es medio complicado porque, bueno, es difícil, probablemente haya calor ese día, pero bueno, ¿se puede pensar en algo así? Sí, a ver, nosotros, cuando la ley lo permite. La reforma legal del 2012 establece que se pueden utilizar, ¿no es cierto?, locales abiertos, espacios, etcétera. Pero hay que ver condiciones de seguridad, hay que ver una serie de razones. Por eso, si bien los determina el Servicio Electoral, lo tiene que hacer en contacto y en coordinación con la comandancia de guarnición respectiva. Eso ya se hizo. Y es importante señalar que nosotros para el plebiscito del 26 de abril teníamos 2.249 locales. Para el plebiscito del 25 de octubre aumentamos a 2.715 locales. Y además privilegiamos locales más amplios que permitan mesas más grandes que vamos a requerir para el distanciamiento físico de los vocales, que van a tener además un kit de seguridad, el mismo para todas las comunas de Chile. Se había planteado la posibilidad de que fueran las comunas las que compraran estos kits. Nosotros nos oponemos a eso. Queremos que la igualdad que se va a producir el día 25 de octubre, donde su voto, o tu voto, Iván, mi voto, el voto de los que nos están escuchando, vale exactamente lo mismo, cualquiera sea la condición social, el lugar donde vivamos o los niveles de educación. Queremos que eso se exprese desde el principio y vamos a comprar a Cenabás un kit y materiales, elementos sanitarios iguales para todos. No queremos comunas ricas o sobreprotegidos y comunas pobres que apenas logran dar determinadas... aquí la igualdad es fundamental para el servicio electoral y en eso nos vamos a jugar. Todas las mesas van a tener los mismos sistemas de protección y las mismas normas sanitarias de protección se le van a aplicar a todos y cada uno de los casi 15 millones de electores y electoras. Oiga, ahora sí lo último. El único fleco que está suelto es el del famoso voto de la gente con COVID-19 o de otras personas que pueden ser consideradas en la legislación. ¿Hay un deadline, hay un plazo, un punto de no retorno en términos de plazos para una legislación como esa? ¿Usted cree que se puede esperar hasta cuándo? Yo diría lo antes posible. Ahora, no queda ya... Nosotros hicimos un planteamiento que fue personal, pero dentro del marco de lo que estábamos discutiendo, porque yo entiendo que ningún consejero del servicio electoral haya estado en la tesis de prohibirle el voto a determinadas personas. Eso, o sea, parto de la base, que los 5 que conformamos el Consejo estábamos en la idea de buscar fórmulas. Yo a lo mejor aventuré, lo reconozco, una fórmula que puede gustar o no puede gustar. Otros consejeros habían planteado otras fórmulas que fueron quedando en el camino porque se fue cerrando el plazo, ¿no es cierto? La situación de las personas
que están hoy día y van a tener que estar en sus casas. Lo antes posible. Hoy día el Ejecutivo también cerró ese capítulo, pero yo he visto aquí apoyos del presidente de la Cámara de Diputados, de senadores, de organizaciones de la sociedad civil, de personas que tienen iniciativa legal. De tal manera que nosotros estamos atentos a lo que puede ocurrir. Yo, de hecho, mañana lunes tengo que asistir a la Comisión de Gobierno Interior, que tiene una sesión especial donde se va a tratar, entre otras cosas, un proyecto que es más amplio, creo yo, y que establece el reconocer el derecho a sufragio de muchas personas. Yo creo que aquí, si estamos en una situación especial, ante una situación muy excepcional, tenemos que buscar, la solución que se deba buscar tiene que estar más bien concentrada en eso, y no en algo que se haga imposible de implementar. Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, esta mañana en Mesa Central. Patricio, muchísimas gracias por la gentileza. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes.